presentar las soluciones que tenemos en Combiner Box, y que son equipos de protección para parques fotovoltaicos, y el STM, que es el equipo que tenemos en la casa de desarrollo propio para monitorización de corrientes. Antes de empezar a entrar en materia sobre nuestros productos, me gustaría hacer un pequeño resumen de cómo está distribuido un parque solar para que un poquito os hagáis más a la idea de dónde va ubicados nuestros equipos. Entonces, un parque solar está compuesto por 4 partes. La primera de ellas son los paneles solares, donde se genera la electricidad con tensión continua. La segunda parte es los inversores, que ahí es donde se convierte esta energía continua en electricidad en tensión alterna. Después vendría la subestación transformadora, que es donde esta energía que ya es alterna se eleva a la tensión de la línea para poderla meter en distribución, que esto ya sería en la cuarta parte, donde serían ya las líneas de transmisión. Entonces, nuestras Combiner Box están situadas entre la primera y la segunda parte, o sea, es entre los paneles solares y los inversores. Entonces, dentro de estas Combiner Box, nosotros tenemos dos tipos de Combiner Box. El primero de ellos es las Combiner Box de nivel 1, y estas Combiner Box son las que están más cerca de los paneles solares y las que tienen menor amperaje. Y después estarían las de nivel 2, que estas son las que cogerían agrupaciones de Combiner Box de nivel 1, que son ya de mayor amperaje, y ya estarían entre medias de las de nivel 1 y ya lo que sería el inversor. Estas soluciones las diseñamos a medida de cada proyecto con nuestro equipo de oficina técnica, en función un poquito de las especificaciones que nos marca el cliente, del parque, los paneles que hay, etcétera, etcétera. Pues esto es un ejemplo de una Combiner Box de nivel 1. Lo veía un poquito pequeño. Entonces, en esta Combiner Box, os voy a explicar un poquito las partes que la componen. Iniciaríamos por los fusibles de protección de strings, que en este caso, en este ejemplo concreto, son 30 amperios de protección, que estarían en ambos polos, en el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo el rojo, negativo el negro. Seguidamente pasaríamos ya a tener una protección de sobretensiones, con un SPD de sobretensiones, que puede ser de tipo 2 o tipo 1+2, en función de los requerimientos del cliente, y también esto va escogido en función de las protecciones que ya existan en planta. Tenemos también muy parte importante, que sería el seccionador, que es el que corta la salida de la energía de la Combiner Box, y está preparado para cortar en carga. Luego los equipos de monitorización, que estarían aquí arriba a la derecha, que este es el STM. En este caso sería el modelo de Shunt. Tenemos Shunt y Hall. El de Hall os lo enseñaré en la siguiente diapositiva, y es el que se encarga de medir la energía. Este equipo, el Shunt, el STM, está autoalimentado de las placas. Para ello lo que tiene es un conversor de continua a continua, que lo que hace es convertir los 1500 voltios en continua que generan las placas a 24 voltios en corriente continua también, y de aquí se alimenta el equipo. En este caso, el STM es el modelo que es wireless, que es comunicación inalámbrica, que está basado en un transceptor LoRa, y es la tecnología que utilizamos, que más adelante os explicaré un poquito más en detalle. Tenemos como entrada de cables, tenemos 2 tipos de entradas. Hay más, pero los más típicos y habituales son por prensa estopa, o si no por conectores rápidos de tipo MC4. Todas nuestras Combiner Box tienen grado de protección IP65, que sería grado 6 en protección al polvo, el más alto que existe,
y después grado 5 en protección contra líquidos y en este caso sería protección contra agua a presión. Entonces esto se hace para evitar que haya cualquier tipo de problema, ya que estas cajas están instaladas en intemperie. El aislamiento es de tipo 2 por seguridad, por normativa y por seguridad para evitar que no haya ninguna conducción hacia afuera, y ya que son tensiones muy peligrosas. Y luego los dispositivos de control de presión, que lo que hacen es evitar que haya igual a la presión interna de la caja con la exterior, porque en función de la temperatura, de la radiación, de la energía que estén disipando, pues el aire de dentro de la caja está más caliente que el exterior, y luego por la noche pues pasa al revés. Entonces todas estas presiones se tienen que igualar y lo hacemos mediante estos dispositivos, y con eso lo que evitamos es que aparezca condensación dentro. Además son unos dispositivos que filtran el aire. Cuando lo dejan salir lo filtran. Bueno, no, perdón, al revés. Cuando lo dejan salir, lo dejan salir libre, y luego por las noches, cuando se reduce ya la presión dentro de la caja y absorben aire del exterior, ese aire es filtrado y se le quita la humedad, y con eso también ayuda a evitar que aparezca condensación dentro de la Combiner Box. Esta es otra Combiner Box de nivel 1, lo que esta vez está monitorizada por el efecto Hall, que es el STM, la versión Hall, el otro equipo que tenemos, son transformadores. Constructivamente las partes son las mismas, no os voy a explicar lo mismo, os comento las diferencias. En este caso tenemos el equipo del STM de medida Hall, y la tecnología Hall, la ventaja que tiene es que puedes ir a corrientes más altas. En este caso, por ejemplo, son 50 amperios por 30, que era la caja anterior, corrientes de entrada más altas. Son 50, pero podrían ser más, como la siguiente caja que os enseñaré. Entonces, tiene más rango para poder medir por arriba, lo que es un poquito menos exacto. Y depende un poquito, sobre todo al final depende del amperaje o de requerimientos de clientes. También la ventaja que tiene el Hall es que no interrumpe el circuito eléctrico, ya que simplemente es un aro, por así decirlo, es un transformador que rodea el cable, y en caso de que fallara el equipo, la generación no se vería interrumpida. En caso de shunt, como pasa la corriente por el shunt, si hay algún problema allí, sí que es verdad que se podría cortar la generación. No ha pasado nunca, ¿eh? pero teóricamente es más seguro esto. Esta ya es una caja de nivel 2, monitorizada también con el mismo equipo de la diapositiva anterior, con el STM con transformador de efecto Hall. Y aquí ya vemos unas diferencias. Esta caja, como os he comentado antes, estaría situada cogiendo las salidas de una Combiner Box de nivel 1, bueno, de una de varias, y luego las agruparía para llevarlas hacia el inversor. Depende de la configuración del parque, no todos los parques llevan cajas de nivel 2. La mayoría llevan todo nivel 1, hay a veces que sí que se incluye en nivel 2, y en este caso pues suelen tener menos entradas, pero ya son fusibles entradas de mucho más amperaje. Entonces aquí ya cambiaríamos el tipo de fusible, y en lugar de ser un fusible cilíndrico, ya es un tipo NH1, que ya son de mucho más amperaje, y la distribución sería la misma. Aquí los trafos van debajo, ya son trafos que son independientes del equipo. La ventaja que nos da esto es que podemos cambiar el transformador, y podemos poner el amperaje que nos interese. Podemos incluso medir corrientes de hasta 300 amperios en el STM, gracias a, tenemos varios transformadores de mercado que son los que podemos utilizar. Aquí va un poquito los proyectos que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra historia. Estos son los proyectos que tuvimos en los inicios, de cuando entramos en el mercado. Un poquito os voy a comentar los que más importancia yo creo que puedan llegar a tener. 2017, 2018 ya hicimos proyectos ya en Sudamérica. En 2019, ya empezamos un proyecto muy grande que teníamos en Portugal, muy interesante. Y este último año, por ejemplo, hemos vendido también proyectos en Japón, con la exigencia de calidad que esto conlleva, y
y estamos muy orgullosos de este proyecto, ya que, bueno, como muchos de vosotros sabréis, los clientes japoneses son súper exigentes y cumplir con sus estándares de calidad es muy importante para nosotros y estamos muy orgullosos de ello. Ahora vamos a hablar del STM, que es el equipo de supervisión que tenemos de monitorización, el que ya os he explicado un poquito antes, así por encima. Ahora vamos a ir más en detalle, ya que, bueno, las Combiner Box para nosotros, bueno, apostamos por ello, pero sobre todo tiene sentido, donde más se puede quizá innovar es en este aspecto, en los equipos de monitorización, ya que es, digamos, la parte más tecnológica de la Combiner Box. El STM, así a grandes rasgos, ¿cuál es la ventaja de instalar este equipo en una Combiner Box? En primer lugar, bueno, controlas el funcionamiento de cada string. Lo que estás monitorizando y visualizando es la corriente que está pasando por todos los canales de la Combiner Box, y con ello te puedes dar cuenta si en algún canal no hay corriente, pues te puede detectar un fallo de cableado, por ejemplo. Esto es muy útil, sobre todo en- en los inicios de cuando se está desarrollando el parque. Bueno, más adelante os lo explicaré un poquito más en detalle, pero por ejemplo, a nivel de mantenimiento, pero a nivel ya incluso de puesta en marcha de los mismos clientes, cuando todavía la escala no está funcionando, bueno, nuestro equipo es capaz de leer las corrientes y comunicarlo aunque no esté la escala en funcionamiento. Entonces, que esto de cara a saber cuando hay problemas de cableado al inicio de un parque es súper útil y es una de las ventajas más grandes que nos han trasladado los clientes como que están contentos con esto cuando han utilizado nuestro equipo. Revisa el rendimiento del parque fotovoltaico. En este caso lo que hace es, bueno, ver que la corriente que está circulando por cada string sea la que tiene que ser, y si detecta algún tipo de anomalía, avisa de ello, ya sea porque falta corriente o por bajo rendimiento, es decir, que está pasando menos corriente de la que debería pasar. Más adelante os explicaré más en detalle cómo realizamos esto, ya que hay una serie de cálculos detrás de esto para no dar alarmas, pero más que nada no dar falsas alarmas. Cuando realmente se da una alarma, que realmente sea porque hay un problema real. Y también informa pues cuando aparece un problema de mantenimiento, ya que aparte de tener la medida, por así decirlo, de corriente de los strings, también tiene entradas digitales, entre otras, que más adelante también os explicaré, y unas de ellas son las entradas digitales. Entonces aquí lo que hacemos tenemos el seccionador conectado y el dispositivo protector de sobretensiones. Entonces, en este caso, si por ejemplo un seccionador está abierto, Hola, también te avisaría, y en caso de que haya, por ejemplo, el protector de sobretensiones haya saltado porque haya habido alguna sobretensión, algún problema eléctrico, también tiene un chivato que está conectado al STM y también te avisa en caso de que haya saltado. Rosa. El STM se compone de un módulo de control y diversos esclavos. Entonces, él puede tener hasta 8 esclavos y son agrupaciones de 4, y cada esclavo lo que hace es medir cuatro canales de corriente. ¿Qué sería, bueno, digamos, las partes más importantes que aporta el STM a un parque fotovoltaico? Bueno, primeramente, sobre todo, monitoriza las variables eléctricas, las variables principales, tensión, corriente y potencia. Las comunicaciones son inalámbricas, también tenemos la versión cableada, pero la más novedosa y la que más facilita, digamos, la puesta en marcha del parque y la gestión del parque sería la inalámbrica, que la cual se puede configurar incluso inalámbricamente desde una aplicación que tenemos, que más adelante os explicaré un poquito más en detalle. Da alarmas. El STM tiene inteligencia y realiza cálculos, y también está programado para dar alarmas de cuando hay algún problema. Más adelante os explicaremos de qué tipo de alarmas estamos hablando, cómo las ve. Y bueno, y ahorro, pues al final, como os he comentado un poco antes, ya incluso en la puesta en marcha, ya si tienes el STM ya estás ahorrando, y después, una vez el parque está en funcionamiento,
aparte de facilitarte la puesta en marcha, también luego te facilita el detectar cualquier tipo de problema por el cual el parque esté generando menos corriente de la que debería de generar y al final eso es dinero que se está perdiendo y que no hay que perderlo y ayuda a mantener siempre el parque al máximo rendimiento posible. ¿Cuáles son, entrando más en detalle, las características técnicas que tiene el STM? Bueno, un poquito como os he comentado antes, es un equipo que es el maestro, que es donde, digamos, el que el cerebro del equipo, y después tiene hasta 8 esclavos, que estos se pueden escoger, van de 4 en 4 canales y puedes escoger adecuar la amplitud de esclavos al número de entradas que tengas. En total, si tuviéramos la máxima configuración, que serían con 8 esclavos, tendríamos 32 canales de medida de 1500 voltios. Tiene también 4 entradas digitales. Únicamente se utilizan, como os he comentado antes, dos, que sería conectar el chivato del seccionador y el switch también, que tiene el SPD, el protector de sobretensiones. Luego tiene dos adicionales por si hay algún tipo de requerimiento especial, también poderlo cubrir. Tiene una entrada analógica, con la cual, bueno, se podría, aquí ya imaginación al poder, cualquier cosa que se necesite medir o algo que vaya graduado y se necesite saber el valor de ello, el STM lo puede recoger y enviárselo a la escala. Y también tiene una entrada para medir temperatura y se le puede conectar PT100 o PT1000. El STM ya tiene un sensor de temperatura en la placa para ver la temperatura de la electrónica. Con ella se puede hacer una idea quizá de la corriente, de la temperatura que hay dentro de la caja, pero no es una medida real, ya que es un poquito más alta, ya que también está midiendo el autocalentamiento del equipo. Entonces, en caso de que se necesite una precisión muy alta de medida de temperatura interna de la Combiner Box, también tenemos esta entrada para poderlo hacer y poner una sonda y colocarla donde interese de la Combiner Box. Tiene dos tipos de comunicaciones, la cableada con RS485 o la inalámbrica, que es vía transceptor LoRa. También tenemos dos modelos de medida de corriente. El más típico es el que mide los canales positivos, o sea, los strings positivos, pero en caso de que por lo que sea necesitemos medir los strings negativos, también tenemos un modelo que también lo realiza. Es exactamente igual, la única diferencia es que es la medida que es en negativo. Y luego la referencia de la tensión, pues bueno, cambia. Si por ejemplo la corriente que estamos midiendo es positivo, la referencia se cogería la negativa, que es este conector que va aquí en el máster, los conectores estos naranjas. Y al revés, en el negativo, pues se cogería la referencia positiva para poder medir tensión. Las características así más... ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo y las características más importantes? Pues la primera es que es modular, la segunda que es robusto, luego que es un equipo inteligente, como ya os he explicado un poquito, que luego todo esto lo voy a explicar un poco más en detalle, y que es comunicable. Vamos a ir con modular. Modular, ¿qué ventajas nos aporta que sea modular? Primero, que es fácil de instalar, porque al ser modular el tamaño que bueno tiene van con fijación a carril link, y al ser modular, pues solo haces el equipo lo grande que necesites. Como mucho te pueden sobrar 3 canales en caso de que tengas la mala suerte, por ejemplo, que tengas 9 canales, pues bueno, tendrías que poner 3 esclavos. Los dos primeros estarían llenos y el otro quedarían 3 canales libres. Y esto lo que ayuda es un poco al que sea compacto y que además, en caso de que por alguna necesidad necesites no tener los 3 módulos en, por ejemplo, un caso que tuviéramos 8 canales, sería un máster más 2 esclavos. No hace falta que estén juntos. Ellos van conectados con un cable que va por RJ45. Entonces, siempre se podría poner un cable más largo y poner la distribución que interesara por diseño. Entonces, es flexible por esto mismo que os comento del tamaño, y esto lo que hace es que al no usar módulos de más y aprovechar al máximo el espacio, teniendo en cuenta los canales que quieres medir,
esto evita que, por ejemplo, si tuvieras que poner un equipo más grande de los canales que necesitas, quizá, depende de la situación, pues tendrías que irte a una envolvente más grande si es por tamaño. Pues las envolventes, bueno, las envolventes se escogen también, primero por tamaño, que te entre todo, porque si no te entra te tienes que ir a una más grande seguro. Y el otro factor que es muy importante y a veces parece que no se da importancia es el tema térmico, ya que, bueno, es una combiner box tiene muchos elementos dentro que disipan mucho calor. Por ejemplo, los fusibles, estamos hablando de que pasan corrientes muy altas y esto genera mucho calor y entonces al final se pueden llegar a alcanzar temperaturas muy altas dentro de la Combiner Box. Entonces, nosotros cuando la diseñamos, aparte de que entren los componentes, también nuestro equipo de oficina técnica lo que hace es realiza un estudio térmico de la Combiner Box, potencia disipada dentro, temperatura ambiente que haya afuera, exposición que pueda tener al sol, y en función de esto pues se diseña el tamaño, se escoge el tamaño de envolvente que interesa. Entonces, al menos con el STM lo que hemos intentado es que si térmicamente es posible mantener un tamaño de combiner box de envolvente que no sea por el equipo, por el tamaño del equipo que nos tengamos que ir a uno más grande. Ya que esto, bueno, esto encarecería lo que es la producción del equipo, transporte, manipulación dentro del parque cuando se tenga que conectar. Al final, tener una caja más grande de lo que toca lleva consigo muchos inconvenientes que si los podemos ahorrar muchísimo mejor. Mantenimiento eficiente en este aspecto, bueno, nos ayuda a que en caso de que algún canal, por lo que sea, tenga algún problema y no funcione, no tienes que cambiar el equipo entero. Entonces, para arreglarlo, simplemente deberías de cambiar el módulo esclavo donde tengas el problema. Entonces, bueno, ahorras porque no tienes que comprar un equipo entero. Y mejor calidad-precio un poquito, bueno, como utilizas los canales que realmente simplemente compras un equipo con los canales que te hacen falta, ayuda a mejorar la relación calidad-precio del equipo. Como robusto e inteligente, robusto, el equipo está diseñado para condiciones extremas, que para nosotros una condición extrema es más que nada por cuando tienes dentro de una combiner box hay muchos de los componentes de dentro que, bueno, todos tienen una temperatura máxima de funcionamiento, tienen derating, tienen varios factores y el que nosotros consideramos máximo que hay por otros componentes son 70 grados. Entonces, lo que hemos hecho es para que he hecho el equipo que sea capaz de aumentar de aguantar con tranquilidad y seguridad 70 grados. Entonces, nuestro equipo de diseño, como he comentado antes, pues hacen el estudio térmico, diseñan la Combiner Box, dimensionan la envolvente con el volumen de aire necesario para asegurarse que nunca pase de esta temperatura dentro, incluso en las condiciones más extremas. Por condiciones más extremas, pues lo que entendemos es primero, si hay un requerimiento del cliente, lo respetamos y la adecuamos para que aguante perfectamente esta temperatura exterior y dentro, teniendo con tal calentamiento, no pasemos de los 70 grados, o si no, pues en función de la temperatura que haya en esa zona, nosotros normalmente por defecto escogemos 45 grados de temperatura ambiente. Y luego la parte de inteligente, que esta es quizá uno de los elementos más diferenciales de este equipo. Como os comenté un poco antes, tiene la gestión de las alarmas. Entonces, aquí te puedo dar alarmas por diversas cosas. Las más importantes son estas que tenemos aquí. Primero, que haya una corriente inversa. Bueno, una corriente inversa se podría dar en caso de que tuviéramos alguna placa puesta a tierra, algún cable puesto a tierra de string. En ese caso, esa corriente ya iría a tierra y ya no pasaría, por ejemplo, por el canal que estemos midiendo con el STM. E incluso se puede dar caso que el resto de canales del equipo, en lugar de salir e ir hacia el inversor, de salir desde la Combiner Box e irse hacia el inversor, lo que harían es ir a buscar el camino más corto y se irían a buscar tierra. Entonces, ¿qué harían? Generarían una corriente inversa
por el canal que está puesto a tierra, entonces irían a buscar tierra desde ese canal. Por ejemplo, si tenemos una Combiner Box que el primer canal está puesto a tierra por lo que sea, de lo que comentaba antes, tema de cableado, tema de alguna placa con algún defecto, y tenemos 8 canales, pues el canal del 2 al 8, en lugar de enviar la corriente hacia fuera de la Combiner, lo que harían es, bueno, enviarla hacia fuera de la Combiner también, pero no por el seccionador, sino que atravesarían el canal 1 del STM, ahí generarían una corriente inversa y se irían a tierra. Entonces el equipo lo detectaría y daría una alarma. O sea, cuando nos referimos a inteligente, por ejemplo, en este caso, no es que el marque menos 50 amperios o menos los amperios que sea y entonces el SCADA tenga que interpretarlo y dar la alarma. Es que él ya da la alarma directamente, ya ve que es una corriente inversa y ya avisa de que es inversa la corriente y de que está y activa un bit de alarma que el escadista lo pueden coger y utilizarlo para que consideren necesario. Entonces se ahorran todo esto de este tema de estos cálculos. Bajo rendimiento de string, que esto lo que hace, lo que realiza es compara las corrientes de todos los canales que tiene conectados. Entonces, por ejemplo, si tenemos, para hacer números redondos, cada canal, la placa las placas que hay en un parque, tenemos 9 amperios de corriente cortocircuito. En este caso, nosotros para dar para saber si estamos si un canal tiene poco rendimiento, no cogemos y ponemos y fijamos un valor. Pues mira, por debajo de 8 amperios decimos que hay poco, por decir algo, 8 amperios, o 6, por ejemplo, podríamos decir. Por debajo de 6, bajo rendimiento. Pues no podemos hacer eso porque quizás es que ha pasado una nube y realmente no hay ningún problema y simplemente es que, bueno, hay un problema que hay una nube, pero eso no es problema de la Combiner Box y nadie puede hacer nada para solucionarlo. Entonces, no hay que dar alarma en este caso. Entonces, la forma que tenemos nosotros de no dar falsas alarmas y asegurar que si damos una alarma realmente tenemos un problema es comparar todos los strings. Entonces, como todos los strings que van conectados a la misma Combiner Box estarán situados por una misma zona del parque, tendrán la misma radiación y si pasa una nube las afectará todas por igual con un decalaje pequeño que también solventamos, que ahora os explicaré cómo. Entonces, al compararlas entre todas, si damos la alarma cuando vemos que es la corriente de una de ellas o de las que sean se desvía más de un porcentaje, un valor configurable. Entonces, así nos aseguramos de no dar falsas alarmas por tema de climatología. Además, estas corrientes no son las medimos en tiempo real, el equipo las mide en tiempo real, pero también hace cálculos y nosotros lo que hacemos es cada segundo se toma una medida de todo, de tensión, corriente, potencia, y después se utilizan datos integrados que se hacen medias del último periodo de tiempo. Entonces, así lo que hacemos es reducir los problemas que pudieran darse porque sea una medida, de coger una medida puntual, a lo mejor que justo esté pasando la nube, esté iniciando y esté empezando a dar sombra a las primeras strings que hay conectadas a la Combiner, pero a lo mejor las últimas todavía no, da la casualidad que todavía no les ha llegado la nube. Si cogiéramos valores instantáneos, daríamos alarma y no tendríamos que dar tampoco. Entonces lo que se hace es que se coge un periodo de tiempo, usualmente unos 15 minutos, y aquí con esto ya te aseguras de que si hay algo un problema de bajo rendimiento de una corriente que se alarga 15 minutos en comparación con el resto de entradas de strings, ahí seguro que tienes un problema. Y es cuando damos la alarma. En la parte comunicable, como os he comentado antes, tenemos el sistema con cableado, que va con RS485, y luego el sistema inalámbrico, que os explicaré en la siguiente diapositiva. Entonces, las características del cableado con RS485, bueno, va por Modbus, por Modbus RTU, entonces aguanta hasta 32 dispositivos de ese, 485, que lo que es multiplicado por
el número de canales máximo que puede medir un equipo. Si tuviéramos 32 dispositivos con 32 canales cada uno, pues podríamos medir 1024 strings en un bus. Entonces, la distancia máxima son 1200 metros por el bus de comunicaciones. Y lo podemos conectar, tenemos dos tipos de conexión. Modbus RTU con cable RS485 y después disponemos de un accesorio que es un gateway, que os lo explicaré más adelante, con el cual también podríamos conectarlo por Ethernet y entonces se podría conectar por Modbus TCP. Entonces, un poco, bueno, como os he comentado antes, tanto a nivel de combiner como también el sistema de STM es a medida de cada parque, entonces tiene mucha variabilidad y intenta adecuarnos a cada situación y a cada requerimiento. Y en este caso sería compatible con el software Power Studio SCADA, que es el SCADA que tenemos en Circutor, con cualquier SCADA también de otras marcas. Luego ahora viene la parte de sistema inalámbrico LoRa. Estas comunicaciones, como os comentaba antes, tiene un transceptor LoRa. Entonces, esto tiene una serie de ventajas. Una de ellas es que tiene muchísima distancia, es una comunicación muy, muy, muy robusta. Entonces, podemos llegar a 15 kilómetros de cobertura de comunicación de punto a punto. Siempre que tengamos una visión directa, que nosotros cuando estamos en un parque, lo que hacemos es colocar gateways, que luego os explicaré bien más en detalle de qué se trata, pero al final ahora os adelanto que es el nexo que tenemos entre el SCADA y las Combiner Box. Entonces, estos gateways se encargan de recopilar toda la información de los STMs y servírselos al SCADA. Entonces, nosotros colocamos un gateway en cada Power Station o inversor y desde allí comunicamos con las Combiner Box que van ligadas a este Power Station. Entonces, siempre tenemos visión directa y si no las tenemos, también podemos sensibilizarlo al punto que podemos desde la antena, desde otro Power Station, incluso leer Combiner Box también, que no le tocarían, pero también podemos hacerlo porque luego entre ellos comparten información y al final a la SCADA le sería todo esto transparente y podemos verlo. Siempre podemos escoger desde dónde miramos. Entonces, entre que tenemos una distancia muy larga con visión directa y que podemos escoger desde dónde miramos, podemos cubrir cualquier tipo de parque. Tenemos parques que son muy, muy, muy complicados y a nivel montañoso incluso, con laderas, que realmente hemos tenido que hacer un estudio muy intensivo de desde dónde podemos leer cada Combiner Box y llegamos, incluso con distancias muy largas. Hemos ido a probarlo incluso a ver hasta dónde es capaz de llegar el LoRa y de hecho no le hemos encontrado el límite porque me acuerdo un caso que, por ejemplo, era un parque con montañas y fuimos a ver hasta dónde llegaba el LoRa con visión directa. Pues fuimos en los dos extremos del parque y comunicábamos y además ahí tiene varios modos, uno con más penetración y menos velocidad y otro con menos penetración y más velocidad. Y en los rápidos comunicábamos. Y bueno, no sé si eran 3 kilómetros y algo, y bueno, va muy sobrado el sistema. O sea, realmente el LoRa es punto diferencial y muy bueno para los parques, ya que es inalámbrico, te ahorra tema de cableos y además es que es muy robusto. Es compatible con software genérico, software genérico Modbus, pues cualquier consola Modbus que se quiera conectar tiene una memoria con todos los parámetros en Modbus, se pueden leer, totalmente estándar. Y también es compatible, con el Gateway LoRa, que es el equipo que os he comentado antes que hace como de nexo. Entonces, este Gateway, bueno, os lo explico más adelante, perdón, que tengo otra diapositiva. Aquí tenemos la parte comunicable, tiene también un añadido, que es, bueno, mi compañero, si habéis asistido mi compañero Marc Sora, si habéis asistido a sus talleres, seguro que os ha explicado también en mucho más detalle esto. Yo voy a hacer unas pinceladas rápido, lo que nos afecta a nivel de STM. Al final tenemos la aplicación Circutor MyConfig, que es la aplicación de la casa para configurar muchos equipos que tenemos aquí.
Uno de ellos es el STM, entonces esta aplicación es gratuita, está en Android, se puede descargar tanto a un móvil, a una tablet, al final cualquier equipo que tenga Android y que tenga Bluetooth. Entonces lo que realiza este equipo es conecta inalámbricamente con el STM, se pueden configurar todos los parámetros tanto del LoRa como Modbus, todo lo configurable que haga falta para configurar el equipo para que funcione, para una puesta en marcha, por ejemplo, mantenimiento, esta aplicación lo puede configurar. Entonces, esto es súper útil, eh, sobre todo porque, bueno, aquí una planta fotovoltaica es peligroso porque hay tensiones altas, además en continua, que son más peligrosas todavía. Además, al final está generando, las placas están generando y si hay sol, si hay algún problema, por ejemplo, alguien se coge con un cable dentro de la combiner por manipularla o lo que sea, lo único que te puede hacer salvar es que, bueno, que salte el fusible, pero es que cuando salta el fusible ya has hecho tú de fusible, entonces es muy, muy peligroso. Hay que tener unas medidas de seguridad muy, muy altas, guantes muy grandes, con mucho aislamiento, entonces es muy farragoso, bueno, lleva trabajo. Lleva trabajo el manipularlo. Entonces, si quieres configurar el equipo, no tener que abrir la caja en puesta en marcha es una ventaja grandísima. A nosotros personalmente nos ayuda, incluso cuando realizamos alguna puesta en marcha de comunicaciones, esto nos ayuda muchísimo y nos ahorra muchísimo tiempo, lo hace todo más sencillo y más seguro. Y el Gateway LoRa, aquí es lo que os comentaba antes, os voy a explicar un poquito más en detalle en qué consiste el Gateway LoRa. El Gateway LoRa es es una caja de electrónica que lo que hace es de nexo entre el SCADA y el LoRa. Va con no simplemente tenemos la caja de electrónica, que es la caja que veis aquí, pero además la servimos también con una estructura preparada para soportarlo, que ya lleva una antena en la parte más alta, es una estructura de 3 metros. Esto es así porque con ello lo que hacemos es evitar nos ayuda a conseguir visión directa con todas las combiner box y evitamos obstáculos. Y entonces este conjunto hace el nexo con el SCADA y la combiner box y lo que hace es transparente, por así decirlo, porque el LoRa bueno, es como toda comunicación vía radio, tiene muchos parámetros, muchas historias, que si timeout, que si el modo de funcionamiento, aquí tenemos que ir más lento porque necesitamos más penetración, aquí podemos ir más rápido. Entonces, hay que cambiar, hay que variar muchos parámetros. Entonces, esto gestionarlo desde el SCADA sería muy complicado y por eso hemos creado el Gateway LoRa. El Gateway LoRa de que se encarga es de hacerlo, lleva un pequeño ordenador dentro con un embedido y lo que hace es gestionar toda la red LoRa, configurar todos los equipos, cambiar los modos, todos los parámetros y esto lo coge y va guardando los valores en una tabla que tiene interna. Entonces, esta tabla se va actualizando cada ciclo de funcionamiento cada ciclo de medida del parque. Y entonces esta tabla es consultable vía Modbus TCP con cable Ethernet. Y aquí esto iría conectado al ordenador que tenga el SCADA en el centro de control. Y entonces el SCADA simplemente, no se ha de preocupar de nada, ni del LoRa, ni de TimeWatch, ni de nada. Simplemente tiene que ir al gateway. Nosotros le decimos cómo puede acceder a cada valor de medida del equipo, de cálculo, alarmas, lo tenemos todo mapeado y le explicamos al escadista cómo lo tiene que medir, cómo lo tiene que coger este valor y entonces él se tiene que preocupar solo de cogerlo cuando le interese y puede cogerlo las veces que le interese. No tiene que esperarse a nada, a ningún timeout de comunicaciones ni a nada, porque simplemente instantáneamente comunica comunica por Ethernet, que es muy rápido, entonces no tiene que esperar a nada, simplemente consulta, coge el valor y hace con él lo que le interese. Facilita muchísimo la integración de cara a los escadistas. Más en detalle, esto es un gateway, esta es la caja, la parte de electrónica que tenemos para el gateway. Entonces está compuesto por varios componentes. Bueno, primero la envolvente, que es más pequeña, evidentemente, pero también cumple con las mismas normativas que tenemos en las combiner box grandes.
P65 también, con compensadores de presión para evitar condensación, aunque aquí realmente no se genere tanto calor, pero también lo ponemos, etcétera, etcétera. Y tiene una serie de protecciones, aparte de la parte de comunicación. La parte de comunicación, primero sería un conversor LoRa ARS485, que sería el dispositivo que hay arriba a la derecha. Este equipo va conectado a la antena que está situado en el mástil arriba, en los 3 metros, y lo que hace es convertir capta la señal LoRa y la convierte a RS485 cableada. Entonces, esto se lo comunica al LNM STM, que eso es LoRa Network Manager del STM, y este equipo es el equipo inteligente, el traductor, por así decirlo. Este es el equipo que guarda los valores, el que configura todos los equipos como los tenga que configurar, tanto el conversor LoRa como los STMs de cada combiner box vía inalámbrica, y es el con el que se comunica el SCADA y va a coger los valores. Entonces, a este equipo se le conecta vía Ethernet. Entonces, con esto, digamos que ya funcionaría el equipo. Esto va alimentado a 230 voltios, pero esto no hay ningún problema en cogerlos, ya que como los equipos están preparados para ubicarlos cerca de los inversores, de allí se pueden coger. Entonces, lo que hemos hecho es proveerlo de muchas protecciones, ya que este equipo, como es, digamos, el intermediario entre las Combiner Box Joan, el SCADA, Joan, no puede, bueno, nos tenemos que asegurar que nunca falle, y eso es lo que hemos hecho. Entonces le hemos añadido SPD coaxial. El SPD coaxial es, bueno, un protector sobre tensiones de coaxial. Entonces, incluso la antena, por si... hola, hola, ara et sentia. Hola, jo també et sento, sisplau, baixeu la veu. El SPD, el coaxial, lo que se encarga es de el cable de antena. Si por lo que sea se introdujera algún ruido por allí, alguna sobretensión, la deriva a tierra y entonces evita que afecte al conversor LoRa de RS485. Entonces ya tendríamos protegido el equipo vía radio. Después, el Ethernet también nos podría haber una sobretensión. Entonces también tenemos un descargador de sobretensiones para Ethernet, que es el equipo verde de debajo en el medio. En el canal de debajo también tenemos un magneto térmico, que es donde, bueno, por si hubiera algún cortocircuito o algo, que es donde se conecta la alimentación de 230 voltios. Y ya en el canal de arriba tenemos también un descargador de sobretensiones puesto en paralelo con la alimentación, por si también nos viniera una sobretensión por allí. Entonces, digamos que lo tenemos todo protegido de cualquier tipo de sobretensión o problema de la red que nos pudiera venir. De hecho, si os fijáis, del volumen de la caja, eh, casi más de la mitad está compuesto por protecciones. Entonces, pues, aquí podéis ver un poco la seguridad de que hemos dotado a este equipo para asegurarnos que no falle nunca. Entonces, un poco como conclusión de esta presentación y del STM en concreto, bueno, pues con la medida de los parques solares, monitorizar una combiner box, eh, y gestionar todos los strings gracias al STM, al final radica en ahorro para el cliente que tiene el parque fotovoltaico, ahorro desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento, controlar la generación que sea la correcta, y al final es lo que se busca con esto es sacar el máximo rendimiento a una inversión que se ha realizado en un parque y sacarle la mayor corriente posible, la mayor energía posible, y al final pues el STM ayuda a esto en estos tres frentes. Aparte de la parte más de hardware que os he explicado ahora, también realizamos un ground mapping, que es un estudio de comunicaciones inalámbricas que realizamos en los parques en los que tenemos comunicaciones inalámbricas, es decir, STM con LoRa. El ground mapping, al final, tiene dos partes. Una que es teórica, que la realizamos desde aquí, desde las oficinas de Circutor, y luego otra que es presencial. La parte teórica, a grandes rasgos, consiste en un análisis teórico de cobertura, de la fusión de las comunicaciones LoRa por radio
Y lo que hacemos con esto es, bueno, conseguimos el topográfico de la zona con los mapas, con las diferentes cotas que hay, si hay con toda la información de la orografía, y con esto lo que nosotros hacemos es colocar, ya bueno, nos comunicamos con el parque, nos informa de dónde van a instalar las Combiner Box, dónde van a poner los Power Stations, que es donde nosotros vamos a poner el gateway, y con esto lo que hacemos es ver, anticiparnos y ya desde la oficina, incluso antes de que se esté montando el parque, nosotros ya somos capaces de ver, teniendo en cuenta la orografía del terreno, en- entre qué, entre qué Combiner Box y qué gateways vamos a tener visibilidad. Y con esto lo que hacemos es optimizar pues ya todas las comunicaciones. Aquí definimos qué Combiner Box va con qué STMs. Usualmente van con las Combiner Box que de un Power Station van con el gateway que está en ese Power Station, ya que, bueno, como comento, es que es una señal muy, muy robusta y no suele haber problemas. Y en caso de que tengamos alguna mínima duda, pues cogemos y cambiamos a otro lado. O también podemos cambiar por cuestión de velocidad. Igual vemos desde un sitio, pero es que desde otro sitio se ve mejor. Entonces, así podemos acelerar la recopilación de datos. Pues también lo definimos todo esto en el análisis teórico. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos un software que simulamos la la difusión de la señal, teniendo en cuenta la orografía. Por ejemplo, en la captura esta que tenéis debajo, a la derecha veis unos gráficos. Estos gráficos es como si estuviéramos viendo el suelo, es un gráfico de la orografía del suelo visto desde como si estuviéramos allí de pie. Entonces, la línea, por ejemplo, sería arriba a la izquierda, por ejemplo, sería, por ejemplo, el gateway, y a lo mejor a la derecha del todo, detrás de estas dos montañitas, podríamos tener una combiner box. Esto sería un caso de mala cobertura. Entonces buscaríamos otro. El de abajo, por ejemplo, es más ventajoso. Ya vemos que no tenemos obstáculos que nos dificulten la visibilidad directa. Entonces, con esto, lo que hacemos es que ya cuando vamos a un parque a realizar la puesta en marcha, ya sabemos de antemano dónde puede ser la zona más conflictiva. Ya nos focalizamos en esas zonas y en modificar lo que haya que modificar para asegurar el mejor funcionamiento del sistema. Una vez ya hemos realizado el análisis teórico, podemos incluso realizar también una pre-puesta en marcha remota, y más ahora en época de COVID, que ya hemos realizado alguna y ha ido todo perfecto sin ningún tipo de problema. De todas maneras, si hay alguna cosa, también pues nos desplazamos a los parques, y si tenemos alguna zona conflictiva que vemos que puede haber algún tipo de problema, que ya los compañeros de I+D que han estado investigando el tema de la radiofrecuencia han visto que aquí podríamos no tener visión todo lo buena, o ven que puede haber algún tipo de obstáculo, vegetación, alguna cosa, cualquier cosa, aquí nos podemos encontrar desde árboles, desde si hay seguidores sableres que a lo mejor en alguna posición alguno pueda interferir. Incluso nos hemos encontrado aeródromos en medio de algún parque. Bueno, aquí la imaginación al poder, pues al final pues vamos allí, lo vemos, realizamos pruebas, también probamos que aparte de que nosotros podamos emitir bien, que realmente que no haya ningún ruido en el ambiente que nos pueda perjudicar. Realizamos un montón de mediciones, comprobaciones, y así acabamos ya de afinar el sistema completamente. Por ejemplo, esta imagen es de un parque que a priori ya se veía que era problemático. Aquí, por ejemplo, ya veis que no es plano, no es el típico parque perfecto donde comunicaríamos con los ojos cerrados. Entonces ya vimos que era un reto, que aquí distribuir la señal LoRa pues tendríamos que mirarlo bien, y ya porque había placas por muchos sitios, y era un parque muy muy grande y con muchos obstáculos. Entonces bueno, se decidieron montar el parque de esta manera por el coste que tendría allanar todo esto. Y bueno, nosotros le dijimos que nuestro sistema seríamos capaces de comunicar, y fuimos allí y realizamos las pruebas y acabamos comunicando. Entonces, y aquí esta es la foto de cuando estábamos. De hecho, aquí en el parque ni está montado, simplemente estaban todavía empezando. Pero ya sabíamos dónde estaba cada combiner por plano y cada power station. Y un caso de éxito, bueno, el caso de éxito, este es un parque pequeñito que hicimos no hace mucho, y lo he cogido más que nada por las imágenes. Sacaron imágenes el cliente
con un dron que quedaron muy chulas y dije y vi que podía ser interesante de enseñar aquí. Este es un parque de 15 megas, que bueno, es pequeñito, ahora se está moviendo de 200 y pico megas, 400 ya empieza a ser habitual. Y aquí lo que vendimos eran 61 Combiner Box para este parque con comunicación inalámbrica STM vía LoRa. Y un poquito para que os hagáis la idea del parque. Y este parque, por ejemplo, comparado con el de la diapositiva anterior, es súper fácil. Y en este caso, por ejemplo, veis que aquí hay en la imagen de abajo a la izquierda hay hay unos árboles que estaban en la parte en la parte visto a esta imagen, la noroeste, que estos árboles se ve que estaban protegidos y el parque no los podía tocar, pero realmente estaban dentro del parque. Entonces, ahí fuimos expresamente para ver que no hubiera nada, ningún problema y vimos que si podía ser que interfirieran los árboles y en la medida de lo posible lo que hicimos fue teniendo en cuenta todos los gateways que teníamos distribuidos por el parque, evitar que la señal pasara por allí por si acaso nos podía dar algún tipo de problema.